Bueno, vamos a ver en este tutorial un pequeño resumen del sector secundario, centrándonos principalmente en la industria. Lo primero es saber la definición del sector secundario, ¿vale? Que es aquel sector cuyas actividades se centran en la transformación de materias primas en otros productos, ¿vale? Para satisfacer necesidades humanas. Estos sectores que se dedican a la transformación de materias primas son la industria, la minería, la producción de energía y la construcción. ¿Vale? Tenemos que englobar, ¿vale?, esto como sector industrial. Todas las actividades relacionadas con la industria, minería, producción de energía y construcción. A continuación vamos a ver lo que son los eventos más relevantes dentro del proceso de industrialización de España. ¿Vale? España empezó a industrializarse mucho más lentamente que el resto del mundo y vamos a ir viendo ese proceso de industrialización a lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX. El punto de partida lo tenemos en la primera revolución industrial que tuvo lugar en Gran Bretaña en el último tercio del siglo XVIII. Luego de ahí se expandió al resto de Europa, llegando a España en el siglo XIX, sobre todo en la zona de País Vasco, Cataluña, ¿vale?, y algunas zonas de Andalucía. Toda esta actividad industrial estaba basada en altos hornos y fábricas textiles. En la segunda mitad del siglo XIX se va a ampliar la red ferroviaria para el transporte de mercancías industriales a lo largo de todo el territorio nacional. Otro hito importante fue la Ley de Minería, la Ley de Bases de la Minería de 1868, que regulaba la actividad minera, lo que es la explotación de estos recursos que había en España. Mucho capital extranjero entró dentro de la explotación, ¿vale?, para explotar estos recursos mineros que tenía la península ibérica. A partir del siglo XX se va a iniciar una política industrial caracterizada por el proteccionismo, es decir, poner aranceles a la importación de mercancía extranjera para fomentar la industria nacional. Sobre todo va a haber un impulso de la obra pública en la dictadura de Primo de Rivera, ¿vale? Pero esto será frustrado por lo que es la caída de Primo de Rivera y la llegada de un nuevo sistema político que acabará por acarrear la guerra civil. Es decir, se va a iniciar una serie de conflictos políticos que va a atrasar aún más la industria española. ¿Vale? Estos conflictos políticos va a tener su culmen en la guerra civil. Luego, tras la guerra civil, se inicia un periodo económico conocido como la autarquía, en la que no hay apenas inversión industrial extranjera en el país, sino que todo era producto nacional y era una economía que estaba cerrada al exterior. Todo esto empieza a cambiar a partir del Plan de Estabilización de 1959, a partir del cual se puede decir que despega la industria española, ¿vale? Supuso un plan de crecimiento sin precedentes al que contribuyeron en muchos factores, sobre todo la libre entrada de capital extranjero al país. Llegan grandes multinacionales que explotan los recursos de la península. Bueno, los planes de desarrollo impulsados por esta segunda parte de la dictadura franquista va a provocar, entre otras cosas, una diferente evolución de la industria española. Es decir, va a haber zonas industrializadas y zonas muy poco industrializadas. Una fuerte desigualdad en el proceso de industrialización. Si tenemos los tres espacios más industrializados serán Cataluña, País Vasco y Madrid. Y por otro lado, la zona más deprimida desde el punto de vista industrial tenemos Galicia, la Meseta, Extremadura y Andalucía. Luego tenemos la crisis del petróleo de los años 70 que afectó al desarrollo industrial de la península ibérica, ¿vale? A partir de los años 80 se va a iniciar un proceso de reconversión industrial que básicamente es coger las industrias que se habían quedado anticuadas y reconvertirlas en industrias más modernas, ¿vale? Esto va a suponer un fuerte esfuerzo inversor para tratar de reconvertir estas industrias. Y ya llegamos a lo que es la década de los 90, a partir de la cual empieza un nuevo proceso de reconversión industrial, ¿vale? En este caso, impuesta por Europa, ¿vale? La nueva política comunitaria europea va a transformar el panorama industrial español,
sobre todo hará que la industria poco a poco vaya perdiendo peso dentro de las actividades económicas de la península ibérica, en detrimento del sector servicios. Bueno, pues esto sería un poco el proceso de evolución, los principales hitos a modo de resumen, de super resumen del proceso industrializador en la península ibérica. Vamos a ver ahora otros aspectos de la industria. En primer lugar, los factores que influyen en la actividad industrial de un país. Bueno, por un lado tenemos las materias primas. Está claro que un país que disponga de buenas materias primas y a buen precio hará que tenga un sector industrial pujante, ¿vale? En el caso de España, pues las materias primas escasean, ¿vale? Eso hace que seamos muy dependientes de lo que son las importaciones de estas materias procedentes del exterior. Aquí tenemos lo que son los distintos tipos de materias primas. Tenemos las materias primas de origen orgánico procedentes de los seres vivos. Estas son suministradas por las actividades agrícolas como el algodón y el lino, la actividad ganadera, la actividad forestal y la pesquera, ¿vale? Y se destina sobre todo a la industria agroalimentaria, a la del mueble o el papel. Aquí falta una L. O el papel. Y luego tenemos las materias primas de origen mineral, ¿vale? España en el pasado tuvo importantes yacimientos de minerales, pero hoy en día están bastante agotados, ¿vale? Entonces, materias primas, ya sabéis, por un lado, las materias primas de origen mineral y por otro lado, las materias primas de origen orgánico. Luego tenemos las fuentes de energía. España es un país energéticamente dependiente, es decir, no tiene su propia producción energética, aunque últimamente está intentando ser un productor de energía renovable, extraer energía a partir de fuentes renovables, ¿vale? Sobre todo la energía eólica, biomasa, solar, son las que han ido incrementando su producción en los últimos años. Esos serían los factores de la actividad industrial, las materias primas y las fuentes de energía. Vamos ahora a los principales sectores industriales en la actualidad. Bueno, en la actualidad hablamos de tres tipos de industria, fundamentalmente en función del destino final de la producción, a quién va dirigida la producción industrial. Tenemos las industrias de base que transforman las materias primas en productos semielaborados, que a su vez son empleados como materias primas para otra industria, es decir, es como un paso intermedio, son intermediarios con otras industrias. Fabrican productos que le van a servir a otras industrias, ¿vale? Como materias primas para producir. Luego tenemos la industria de bienes de equipo que producen máquinas o herramientas que son utilizadas por otras industrias. Y luego tenemos la industria de bienes de uso y consumo que transforman materias primas con distinto grado de elaboración o productos que ya son directamente consumidos, ¿vale? La de bienes de uso y consumo es para el consumidor final. Bueno, pues este tipo de industrias son los principales sectores. En cuanto a su dinamismo, podemos encontrar distintos sectores. Tenemos los sectores tradicionales, los sectores dinámicos. Es decir, aquí hemos clasificado las industrias en función del destino final de su producción. Y aquí vamos a clasificar las industrias en función de su dinamismo, de su capacidad de generar actividad. Y aquí, según su capacidad, tenemos dos, los sectores tradicionales y los dinámicos. Los tradicionales están más relacionados con la siderurgia y la metalurgia, ¿vale? Que fabrica productos para la ferretería, maquinaria y está concentrada en País Vasco, Cataluña y Madrid. Luego también tenemos lo que son industrias que fabrican electrodomésticos, la industria naval también está dentro de este sector, ¿vale? Concentrada en la zona del litoral, Ferrol y Cádiz, y la industria textil, de cuero y del calzado. ¿Vale? Estos son los sectores tradicionales. Luego tenemos los sectores dinámicos. Como sector dinámico encontramos el sector del automóvil, ¿vale? Que es un sector pujante en España desde los años 60, con importantes implantaciones en Madrid y Barcelona. Otro sector dinámico es el sector químico, ¿vale? Que se articula en torno a la industria petroquímica y a la industria química de transformación, ¿vale? Las regiones más industrializadas del país normalmente tienen el sector químico, ¿vale? País Vasco, litoral, el litoral catalán, el área metropolitana de Madrid.
Y por último, otra industria dinámica es el sector agroalimentario, ¿vale? Aquí hay bastante diversidad en cuanto a la naturaleza de los productos, los procesos de transformación, la estructura empresarial, la distribución geográfica, es decir, es una industria bastante desarrollada y bastante diversificada. Luego tenemos los sectores de tecnología punta, con alto valor añadido, como la robótica, la automatización de tareas, la aeronáutica, biotecnología, que cada vez acumulan más capital. Por tanto, tenemos por un lado los sectores tradicionales, siderurgia, metalurgia, fabricación de electrodomésticos, industria naval, industria textil, de cuero, calzado. Los sectores dinámicos, tenemos el sector del automóvil, el sector químico, el sector agroalimentario y los sectores de tecnología punta, como la robótica, biotecnología, aeronáutica, etcétera. Vale, vamos a ver ahora lo que son las grandes áreas o núcleos industriales de España y para ello vamos a hacer uso de este mapa. Vale, aquí tenemos, según la leyenda, tenemos la zona verde, que son los ejes más dinámicos, toda esta zona del litoral catalán hacia, bueno, todo el litoral mediterráneo hasta Murcia, ¿vale? Y zonas del Valle del Ebro, ejes más dinámicos. Área en reestructuración, todo el norte peninsular, ¿vale? La zona norte, que es donde primero nació la industria. Y luego tenemos grandes, todo esto es el espacio industrial. Luego tenemos grandes polos industriales, que son zonas que atraen mucha inversión, ¿vale? Que son las grandes capitales, como Madrid y Barcelona, junto con Bilbao. Tenemos Valencia, suelen ser capitales de provincia. Otras áreas industriales, ya digamos, son zonas, son provincias que también tienen actividad industrial, en este caso por debajo de lo que son los grandes polos, y pequeños focos industriales. A cada vez va reduciéndose el circulito que veis aquí. Entonces, básicamente lo que tenéis que ir viendo en el mapa es saber explicar la leyenda, saber distribuir la leyenda en torno a lo que estáis viendo. Primero los espacios industriales y por otro lado los polos industriales. Vamos a ir viéndolo más detenidamente. Este mapa es heredero de los inicios de la industrialización que vimos a lo largo del siglo XIX. Los grandes centros, Madrid y Barcelona, ¿vale? Donde tienen tejidos industriales más potentes que en el resto de la península ibérica, con sectores más dinámicos. Luego tenemos el norte peninsular, ¿vale? Que es heredero de la tradición industrial del siglo XIX. Aquí han tenido que reconvertir sus industrias para hacerlas más dinámicas y rentables. Luego tenemos los espacios industriales en expansión, que son la zona del eje del Ebro, el eje del Mediterráneo, que es este eje de aquí, eje del Ebro y eje del Mediterráneo. Son las zonas más dinámicas. Luego tenemos las zonas de escasa producción, ¿vale? Que aquí ya tenemos zonas interiores de la península y algunas periféricas. Aquí hay algún tipo de producción industrial, pero que ya está en declive, ¿vale? Bueno, pues esto sería un poco el comentario del mapa. Tenéis que ir relacionando la leyenda con lo que estáis viendo, ¿vale? Ya sabéis, los grandes, los grandes polos de atracción industrial, Madrid y Barcelona. Luego tenemos la zona, el norte peninsular, que es heredera de la tradición industrial del siglo XIX y que se están reconvirtiendo en nuevas industrias que sean más dinámicas. Luego tenemos los grandes polos o grandes ejes, que es el del Mediterráneo, ¿vale? Que es una área más, digamos, la área más grande integrada por distintas provincias, el eje del Mediterráneo y el eje del Ebro. Y luego ya tenemos zonas de escasa producción, que es ya provincias del interior, ¿vale? Bueno, respecto al vocabulario que habría que aprenderse de este tema, pues aquí, sobre todo, estudiaros estos de aquí. Desarrollo sostenible. Esto lo preguntan mucho, ¿vale? Energía renovable y energía no renovable. Esto también lo preguntan muchísimo en los exámenes, como vocabulario, ¿vale? Las energías renovables son aquellas que no se agotan o que su
su agotamiento es muy, muy lento, ¿vale? Fuentes de energía, industria de base, industria de bienes de equipo, industria metalúrgica, es decir, cada tipo de industria a qué se dedica, ¿vale? ¿Qué proceso de transformación realiza y cuál es su destino final, ¿vale? La producción, ¿qué destino final tiene? Luego, INI, Instituto Nacional de Industria, que se encarga de la inversión del Estado en los sectores industriales. La definición de parque tecnológico, que son espacios que concentran empresas e instituciones dedicadas a todo lo que es investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Polígono industrial. Normalmente los polígonos están en la periferia, en las zonas de las afueras de las ciudades, donde se concentra la actividad industrial. Polo de desarrollo, que es una zona que atrae capital para invertir en la industria. Reconversión industrial, que es el proceso mediante el cual se actualizan las industrias para que vuelvan a ser rentables. Bueno, pues este sería el vocabulario básico del tema de la industria. Bueno, pues ya hemos visto un poco lo más importante que hay que estudiar del sector secundario, la industria, ¿vale? Empezando por el proceso de industrialización de la península ibérica, viendo sobre todo los principales eventos, porque esto es mucho más largo, Luego, hablando sobre los factores de la actividad industrial, sobre todo lo que son materias primas y fuentes de energía, los principales sectores de la actividad industrial en función del destino final de la producción y del dinamismo de sus actividades. Y luego hemos visto el mapa con las zonas industriales, los grandes núcleos industriales de la península ibérica. Espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el siguiente vídeo.